¿Y si esa herida que más te duele fuera en realidad la puerta exacta a tu mayor poder? Hay momentos del cielo que no pasan desapercibidos, aunque uno no sepa nada de astrología, aunque no mires efemérides, aunque no tengas idea de dónde está Quirón o qué está haciendo el Sol. Y este es uno de esos momentos. La conjunción del Sol con Quirón en Aries no se siente como una energía suave, liviana o decorativa. Se siente como una verdad que te toca el pecho, que te muestra algo que ya no podés seguir esquivando y al mismo tiempo te da la fuerza para hacer algo con eso. Para mí, esta no es una energía para mirar desde afuera, es una energía para atravesar, para animarte a ver qué duele de verdad, qué parte de tu vida se sigue defendiendo, escondiendo o endureciendo, y qué parte está lista para sanar de una forma mucho más valiente, más consciente y más real. Cuando el Sol se une a Quirón en Aries, lo que se ilumina no es cualquier cosa, se ilumina la herida del yo, la herida de ser uno mismo, la herida de mostrarse tal cual sos, la herida de sentir que tenés que pelear para existir, para ser visto, para ser elegido, para ser respetado, para ocupar lugar. Aries tiene mucho que ver con el impulso primario, con el nacimiento, el deseo, la acción, con el coraje, con el yo soy. Y Quirón, por su parte, representa esa herida profunda que no siempre desaparece del todo, pero que puede transformarse en sabiduría, en conciencia, en compasión y en medicina. A veces no todo es sanar, sino aceptar y aprender. Entonces, cuando estas dos energías se encuentran, lo que pasa es fuerte. Se prende una luz sobre una parte nuestra que duele, sí, pero también tiene un potencial enorme de sanación. Yo siento que esta conjunción viene a mostrar algo muy concreto. ¿Dónde te seguís sintiendo insuficiente? ¿Dónde te seguís frenando? ¿Dónde seguís reaccionando desde una herida vieja, creyendo que te estás defendiendo cuando en realidad estás repitiendo una historia que ya te cansó? Porque muchas veces la herida en Aries no se ve como tristeza, a veces se ve como enojo, como impaciencia, como bronca, como reacción impulsiva, como necesidad de demostrar, como orgullo, como no pedir ayuda, como querer poder con todo solo, como no tolerar que te contradigan, como sentir que si bajás la guardia perdés. Y ahí está una de las claves más importantes de este tránsito. Entender que no todo lo que parece fuerza es fuerza de verdad. A veces es puro mecanismo de defensa. A veces es un traje de guerra que te pusiste hace años y que ya te pesa más de lo que te protege. Esta conjunción habla del encuentro entre la conciencia y la herida. El Sol muestra, Quirón duele, pero también enseña. Aries inicia. Entonces, este momento puede sentirse como una especie de despertar interno, como si algo dentro tuyo dijera basta, hasta acá llegué con esa forma de lastimarme, de exigirme, de callarme, de reaccionar, de postergarme o de pelear contra mí mismo. Es una energía que no viene a hundirte en la herida, sino a ponerla enfrente para que deje de manejar tu vida desde las sombras, porque lo no mirado sigue operando, lo no sanado sigue reaccionando. Lo no reconocido sigue buscando salida, muchas veces en forma de conflicto, ansiedad, agotamiento, frustración o vínculos tensos. Esta conjunción puede remover recuerdos, inseguridades, patrones viejos y dolores que tienen mucho que ver con la identidad, con el derecho al ser, con el miedo al rechazo, con el miedo a fallar, con la sensación de no ser suficiente, con heridas de infancia relacionadas con la validación, con figuras de autoridad, con haber tenido que luchar demasiado pronto, con haber sentido que para recibir amor había que demostrar fortaleza, logros, capacidad, carácter o independencia. Y lo más interesante es que no necesariamente esto aparece como una escena clarísima o un recuerdo puntual. A veces aparece como un estado interno, como cansancio de estar en guardia, como una necesidad inmensa de dejar de pelear ciertas batallas internas, como esa sensación de que estás agotado de sostener una versión tuya que ya no te representa. Yo lo veo como un fuego que no viene a destruir, sino a depurar. Pero claro, para depurar primero muestra. Aries es fuego, acción, impulso vital. Quirón toca el lugar herido. Entonces esta conjunción puede sentirse intensa, movilizante, incluso incómoda. Puede haber más sensibilidad frente a situaciones donde te sentís ignorado, cuestionado, desplazado o subestimado. También puede haber una necesidad más fuerte de afirmar límites, de decir lo que sentís, de dejar de tragarte cosas, de recuperar iniciativa. El punto es ¿cómo lo haces? Porque esta energía bien canalizada te ayuda a actuar con valentía,
pero mal canalizada puede volverte reactivo, hiriente, impulsivo o demasiado tajante. Por eso para mí, una de las preguntas más poderosas en este momento es esta: ¿estoy actuando desde mi esencia o desde mi herida? Porque no es lo mismo poner un límite con claridad que reaccionar desde el enojo acumulado. No es lo mismo elegirte que cerrarte. No es lo mismo defender tu verdad que atacar. No es lo mismo iniciar algo nuevo por deseo genuino que lanzarte a hacer 1000 cosas para no sentir. Esta conjunción pide coraje, sí, pero no el coraje de endurecerte, el coraje de ser honesto con vos mismo, el coraje de ver qué te duele sin disfrazarlo, el coraje de dejar de identificarte con la herida. Puede hacernos sentir más sensibles frente a temas de autoestima, deseo, reconocimiento, iniciativa y autonomía. Puede tocar frustraciones viejas, hacernos ver cuánto enojo acumulado venimos llevando por no habernos sentido vistos, respetados o elegidos. También puede abrir una oportunidad muy grande de reconciliación interna, de volver a abrazar partes nuestras que quedaron congeladas en el dolor, en la vergüenza o en la autoexigencia, porque Quirón no sana negando, sana integrando. Sana cuando dejas de rechazar la parte tuya que duele, sana cuando dejas de tratarte como enemigo, sana cuando entendés que tu herida no te vuelve débil, te vuelve humano, y que justamente ahí, en eso que costó tanto, puede estar naciendo una nueva versión tuya. Esta conjunción tiene una vibración de iniciación, como si el alma dijera: ahora sí, mira esto, ahora sí, anímate a atravesar esto con conciencia. Aries abre portales de inicio y Quirón abre portales de sanación profunda. Entonces, no me sorprendería que muchas personas se sientan llamadas a hacer rituales, meditaciones, limpiezas energéticas, journaling, trabajo corporal, terapia o cualquier práctica que les permita poner en palabras, movimiento o conciencia lo que vienen sosteniendo adentro. No es un tránsito para elevación, no es un tránsito para anestesiar, no es para mirar a otro lado. Todo lo contrario, es un tránsito para recuperar soberanía interior. ¿Qué se puede hacer para aprovechar este momento? Primero, frenar un poco la reacción automática y observar. Observar qué situaciones te encienden, qué palabras te tocan una fibra, qué discusiones te dejan más movilizado de lo normal, qué tipo de personas o escenas te despiertan bronca, tristeza o necesidad de mostrar. Ahí hay información, ahí hay herida, y donde hay herida también hay posibilidad de conciencia. Segundo, animarte a nombrar. Escribir ayuda muchísimo. Escribir qué dolió, qué te hizo sentir invisible, qué te hizo endurecerte, qué parte tuya está cansada de pelear, qué necesitas escuchar, qué verdad te debes. Tercero, mover el cuerpo. Aries necesita acción. Esta no es una energía para procesar únicamente desde la cabeza. Caminar, bailar, hacer respiraciones profundas, entrenar, sacudir el cuerpo, descargar tensión puede ser muy sanador. Cuarto, tomar decisiones que te alineen con vos mismo, aunque sea pequeñas, porque esta conjunción también quiere que recuperes poder personal. ¿Qué evitar? Actuar en caliente. Responder desde la herida sin filtrar. La pelea innecesaria. El orgullo que no deja pedir perdón ni reconocer dolor. La autoexigencia extrema. Usar la espiritualidad para tapar lo humano. La impulsibilidad, sobre todo en vínculos. Evitar decisiones importantes tomadas solo desde la bronca del momento. Y evitar algo que parece clave. Seguir sosteniendo una imagen de fortaleza que por dentro ya se está rompiendo. No tenés poder con todo. No tenés que estar siempre bien. No tenés que reaccionar para demostrar poder. A veces la mayor fuerza está en parar, mirar, sentir y elegir distinto. Ahora, si querés usar esta energía para crecimiento interno, introspección y desarrollo, lo más transformador que podés hacer es preguntarte dónde te traicionaste por miedo. ¿Dónde dejaste de escucharte para agradar, para sobrevivir, para evitar conflicto o para no sentirte solo? ¿Dónde confundiste independencia con desconexión emocional? ¿Dónde convertiste tu dolor en armadura? Y también preguntarte qué versión de vos quieren hacer ahora. Porque Aries habla de nacimiento y toda conjunción fuerte con el sol trae conciencia. Entonces este momento puede ser una especie de parto interno, incómodo, intenso pero profundamente liberador si te animás a atravesarlo con honestidad. Te comparto un ritual simple pero muy potente. Busca un momento en el que puedas estar tranquilo, encende una vela blanca o violeta si querés. Si tenés, podés poner un vaso con agua y un poquito de sal al lado. Sentate respirando profundo varias veces, inhala pensando que entra luz, exhala imaginando que sale dolor acumulado, bronca, miedo o tensión. Después escribí en un papel 3 cosas. ¿Qué herida sentís que hoy se está mostrando? ¿Qué patrón querés soltar? ¿Y qué fuerza nueva querés recuperar en vos? Habla en voz alta. Después apoyá una mano en el corazón y otra en el plexo solar y repetí: ya no necesito pelear para valer, ya no necesito herirme para recordarme, me abro a sanar con valentía.
recupero mi fuego, mi verdad y mi poder. Si sentís que es el momento, quema el papel con cuidado y deja que esa acción simbolice la transformación. Después pasate un poco del agua con sal por las manos o por la frente y agradece. Lo importante no es hacerlo perfecto, lo importante es la intención. También hay algo muy fuerte en cómo esta energía nos influye como humanos en lo colectivo. Porque cuando Quirón toca Aries, no solo se mueven heridas individuales, también aparecen heridas ligadas a la violencia, la identidad, al liderazgo, al ego, a la forma en que nos afirmamos frente a otros. Se puede ver más irritación, más reactividad, más necesidad de imponerse, pero también más valentía para empezar de nuevo, para sincerarse, para cortar con una dinámica dañina, para recuperar autonomía, para sanar algo que venía enquistado hace tiempo. Por eso esta conjunción puede sentirse tanto como crisis como oportunidad. Depende muchísimo de cómo la atravesemos. Y ahora sí, vamos signo por signo, porque esta energía no baja igual para todos, aunque el fondo sea el mismo. Sanar una herida ligada al yo y recuperar fuerza interior. Aries, para vos esto te toca de lleno, es identidad pura. Podés sentirte más sensible, más reactivo o más movilizado con temas de autoestima, imagen, iniciativa y autovalor. Si venías aguantando cosas, este tránsito puede hacerte explotar o puede ayudarte a decir basta de una forma madura. Tu aprendizaje está en no actuar desde el impulso ciego. No tenés que demostrar nada. Te hace bien moverte, escribir, iniciar algo personal, mirarte con más compasión y dejar de exigirte ser invencible. Sanás cuando entendés que no necesitas estar en guerra para sentirte fuerte. Tauro, te mueve una zona más interna, más silenciosa, más inconsciente. Puede remover cansancio, emociones viejas, angustias que no siempre tienen nombre o memorias que aparecen en sueños, intuiciones o sensaciones. Es un momento para bajar un cambio, escuchar el cuerpo y no tapar lo que emerge. Te hace bien descansar, meditar, hacer rituales de limpieza, caminar en la naturaleza y cuidar mucho tu energía. Evita aferrarte a lo conocido, solo por miedo a cambiar. Sanás cuando confías en lo que está cerrando adentro tuyo, aunque todavía no lo entiendas del todo. Géminis, en tu caso, esta esencia toca amistades, grupos, proyectos compartidos y también la herida de sentir que quizás no encajás o no sos comprendido del todo. Puede haber movimientos en vínculos sociales o una necesidad muy fuerte de expresarte desde un lugar más auténtico. Te hace bien hablar, escribir, poner en palabras lo que venías callando, pero sin dispersarte ni racionalizar todo. No uses la mente para escaparte de lo que sentís. Sanás cuando dejás de actuar un personaje para pertenecer y empezar a mostrarte el más real. Cáncer, te toca en la zona de la vocación, la exposición, la autoridad y la relación con el reconocimiento. Puede sentirse como una herida ligada a no sentirte suficiente, a miedo a fallar o a estar muy pendiente de cómo te ven los demás. También puede moverte temas con figuras de poder o con exigencias que arrastras hace tiempo. Te hace bien revisar qué metas son realmente tuyas y cuáles responden a mandatos. Evita encerrarte en la susceptibilidad o tomar todo como ataque. Sanás cuando te permitís ocupar tu lugar sin pedir disculpas por existir. Leo, puede tocarte en creencias y visión de vida, fe, propósito y sentido. Tal vez se cae una idea vieja que tenías sobre vos, sobre el camino o sobre lo que creías que debías hacer. Puede ser movilizante, pero también muy liberador. Te hace bien estudiar algo que te inspire, escribir sobre tu verdad, hacer rituales, reconectar con una espiritualidad viva y no rígida. Evita actuar desde la soberbia o creer que ya tenés todas las respuestas. Sanás cuando dejas que una verdad más profunda te transforme y te devuelva entusiasmo genuino. Virgo, para vos esto va muy profundo. Toca heridas ligadas al control, la entrega, la vulnerabilidad, las pérdidas, la confianza y el miedo a quedar expuesto emocionalmente. Puede remover intensidad interna, recuerdos, apegos o patrones que ya no van más. Te hace bien hacer terapia, escribir, llorar si hace falta, hacer limpiezas energéticas y trabajar el cuerpo desde la descarga. Evita querer controlar todo, cerrarte o analizar tanto que termines desconectado. Sanás cuando aceptás que transformarte no te debilita, te vuelve más verdadero. Libra, esto te pega de frente en vínculos, pareja, asociaciones, espejos, conflictos, formas de relacionarte. Puede mostrarte con mucha claridad que te duele en relación al otro. Abandono, rechazo, desigualdad, complacencia, miedo al conflicto o necesidad de aprobación. Es un momento muy potente para revisar cómo te vinculás y cuánto te postergaste por sostener armonía. Te hace bien conversar con honestidad, poner límites, revisar contratos emocionales viejos. Evita callarte para que todo se vea lindo. Sanás
cuando entendés que vincularte bien no es perderte a vos. Escorpio, esta energía toca hábitos, cuerpo, salud, rutina, trabajo diario y la forma en que te tratás a vos mismo en lo cotidiano. Puede mostrarte cuánto estrés acumulaste, cuánta autoexigencia venís sosteniendo y cuánto enojo quedó metido en el cuerpo. Te hace bien ordenar, simplificar, descansar mejor, escuchar señales físicas, hacer movimientos conscientes y dejar de vivir en modo crisis permanente. Evita exigirte hasta romperte o usar el control como única forma de seguridad. Sanás cuando convertís el cuidado diario en un acto de amor y no en una obligación fría. Sagitario, para vos toca en creatividad, deseo, disfrute, expresión, autoestima y también la herida de animarte a ser visto desde lo que realmente sos. Puede haber una mezcla entre ganas de brillar y miedo al juicio. También puede tocar temas afectivos o heridos ligados al merecimiento del placer. Te hace bien crear, jugar, moverte, hacer algo artístico, conectar con tu fuego y recordar que te entusiasma de verdad. Evita minimizar lo que sentís o esconderte detrás del humor cuando algo te duele. Sanás cuando te das permiso para disfrutar y expresarte sin pedir permiso. Capricornio, a vos te mueve la base, hogar, familia, raíz, pasado, infancia, seguridad emocional. Puede ser un tránsito bastante sensible porque toca estructuras internas muy viejas. Tal vez aparezcan temas familiares, recuerdos, mandatos o necesidades emocionales que venías dejando en segundo plano. Te hace bien quedarte más cerca tuyo, ordenar tu casa, limpiar energéticamente espacios, hablar con honestidad de lo que sentís y revisar de dónde viene esa exigencia que te endurece. Evita tapar todo con trabajo o con control. Sanás cuando te permitís sentir sin vivirlo como debilidad. Acuario, en tu caso esta conjunción toca la palabra, pensamiento, comunicación, hermanos, entorno cercano y la forma en que nombrás tu propia historia. Puede mostrarte heridas ligadas a sentirte malinterpretado o no escuchado o intelectualmente solo. También puede hacerte tomar conciencia de cómo te hablas a vos mismo. Te hace bien escribir, grabar audios, conversar, estudiar algo sanador, hacer ejercicios de respiración y ordenar ideas. Evita la distancia emocional disfrazada de objetividad. Sanás cuando usas tu voz, no solo para pensar distinto, sino también para decir tu verdad. Piscis, te toca en la autoestima, recursos, merecimiento, valor personal y seguridad. Puede remover inseguridades ligadas a sentir que no alcanzás, que no sabes sostenerte o que dependés demasiado de la validación externa. También puede tocar la relación con el dinero como reflejo de cuánto te valorás. Te hace bien fortalecer hábitos concretos, afirmarte, poner precio a lo tuyo con más conciencia, reconocer talentos y dejar de minimizarte. Evita el autosacrificio, la confusión o regalar tu energía. Sanás cuando recordás que tu sensibilidad no te quita valor, te da profundidad. En resumen, esta conjunción del Sol con Quirón en Aries no viene a acariciarnos el ego, viene a mostrarnos una verdad, viene a encender una luz y una zona que quizás evitábamos mirar, pero también viene a devolvernos algo muy valioso. Coraje, no para pelear por pelear, no para endurecernos más, coraje para sanar, para reconocernos, para dejar de reaccionar desde la herida y empezar a vivir desde una verdad más limpia, más consciente y más nuestra. Para mí, esa es la gran medicina de este tránsito. Entender que el dolor no tiene por qué ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de una nueva versión de nosotros, mucho más entero, mucho más honesto y mucho más vivo. Si este video te resonó, déjame en comentarios tu signo y cómo venís sintiendo esta energía. Lee también a otros, así armamos entre todos una red de experiencias. Si te gustó, regálame un like, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y compártelo con alguien que sientas que necesita escuchar esto justo ahora. Si te interesa que siga subiendo este tipo de contenido profundo, consciente y bien explicado, quédate por acá.